Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Misterios al Anochecer a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. Hay una novedad respecto a eso, y es que me han anunciado que ahora ya no vamos a estar únicamente de lunes a viernes al final de la noche para la Ciudad Blanca, sino también hasta los días domingos, o sea, de lunes a domingo. Nos expandimos en cuanto a poder llevarles estos temas que otros tienen miedo de tocar, que lo hablan bajito, pero aquí te lo decimos tal cual nos parece, y nos agrada que también muchos puedan compartir sus puntos de vista. Bueno, ya saludé a Arequipa, también tengo que saludar, porque ahorita estamos saliendo en vivo a través de las ondas de Radio Los Andes 99.5 y su página web en Lima Sur. No nos podemos olvidar de la primera emisora que confió en nosotros allá por el lejano 2020. EDENEX.es, la radio del misterio desde España, que es una verdadera fortuna que exista para todos los que, ya sea que producimos contenido de estas temáticas que tienen que ver con el fenómeno ovni, fenómeno paranormal, pero también la cultura, las entrevistas y más. En es la radio del misterio. Por supuesto, también todos los programas quedan en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Si no están suscritos, ¿qué están esperando? Pueden unirse, pero ya. Asimismo, también algunos programas se están subiendo a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, para los que sean más amantes de, digamos, de los podcasts, ¿no es así? Y también en iVoox estamos subiendo ya algunos programitas como Misterios al Anochecer _radio podcast. Muy bien, ya saludé a todos los medios por los cuales nos pueden estar sintonizando. Yo soy Fernando Chapi Martínez, y también, por supuesto, es una ocasión precisa para saludar por una efeméride. Se están cumpliendo 100 años de la radio en el Perú. En el ya lejano 1925 es cuando, primero a modo de prueba, quizá con cierto escepticismo, viéndolo casi como una excentricidad, se producen las primeras transmisiones radiales. Se dice que al inicio era casi un ritual, en el buen sentido, el escuchar radio. No habían muchos radioreceptores, porque tampoco existía pues esa demanda, debido a que las emisoras eran una o dos. Así que el que tenía dinero en la cuadra tenía su radioreceptor, o en algunas tiendas o en algunas incluso instituciones públicas ponían ahí, y era el objeto de moda, el que causaba fascinación las familias alrededor de la radio. Cuando ya se fue esto masificando, surgen auténticos eventos, como por ejemplo las transmisiones de las radionovelas, que muchas veces se hacían de manera totalmente en vivo, así que ahí no podías equivocarte, no había el asunto de lo grabo y después lo edito. Tantas cosas que nos ha dado la radio, ha salvado vidas. Hace poco, y esto tengo que celebrarlo, solamente digo ojalá que se aplique, que no quede en papel mojado, que termine siendo una realidad tangible. El hecho de que, al igual que ha ocurrido en otros países, como en Chile previamente, eso sí tengo noticias, sé que en otros más, está exigiendo que las operadoras, que en realidad, claro, serían las operadoras móviles, activen, y miren que se ha tenido que pedir esto por ley cuando antes era la regla común, el chip de radio FM, y pueda haber pues ahí un aplicativo no de radio por internet, sino de radio libre. Esto era común hasta no hace tanto, y después se sacaron de la manga un puesto estudio de marketing que no sé quién le habían consultado, y que de pronto la gente supuestamente ya no escuchaba radio FM.
Así que pues aprovechan para solamente dejar el asunto de los podcasts, y claro, esto viene con un truco porque lo que quieren es que se paguen mayores planes de datos, por ejemplo. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que hace poco hemos tenido, nunca mejor dicho, un remesón, no solamente sísmico, sino de conciencia, al darnos cuenta que en España se han dado cuenta también, esto se comentó en el programa hace unos meses, que cuando hay algún tipo de evento natural o no tan natural, que puede ya denominarse catástrofe, no te va a salvar la vida el podcast, sino la radio FM. Así que debe haber un justo medio, debe haber la opción para los que quieran, también porque la radio FM llega bastante lejos, la AM ni se diga, a lejanos pueblos, a puntos donde la geografía pues a veces imposibilita prácticamente que se pueda utilizar la internet con una velocidad respetable. Así que, ¿cuántas vidas se habrán salvado seguramente en terremotos, en eventos climáticos adversos? Ha proporcionado tranquilidad, como digo, en el caso de España, con estos mega apagones que hubo meses atrás, y la gente recuperó la ya olvidada, la despreciada radio a pilas, y ahora nosotros, con este sismo que nos ha hecho pasar miedo en Lima hace ya varios días, pues dijimos, hay que tener una radio dentro del kit, dentro de la mochila de emergencia. Así que bienvenidos primeros, porque estoy seguro que habrá muchos más, bienvenidos primeros 100 años de la radio en el Perú. Había una frase que era muy común años atrás, y me acuerdo, yo era niño, que decían, era como un spot, ¿no? En la radio está más cerca de la gente. Y en mis viajes por distintas partes del Perú, ya sea por trabajo o por otros motivos, lo he comprobado. Comunidades alejadas, de esas que casi no figuran en los mapas, y lo único que tenían para informarse de lo que ocurría, digamos, en otras ciudades, en otras regiones, incluso para poder hacer valer sus derechos, era justamente la radio. Entonces, tiene que seguir esto así, y qué bueno, y espero que se llegue a aplicar que todos los celulares tengan radio FM. Por favor, las empresas celulares ya han hecho mucha plata con los planes de datos, con los equipos a precios exorbitantes, incluso mayores que en países del primer mundo, como para que también quieran meter garra con el asunto de no dejar la radio FM y que todo sea por internet. Muy bien, entonces ese es una efeméride. También han ocurrido otras cosas, de hecho algunas que nos hablan de lo peor de la bestia, de lo peor. A ver, ¿qué es la bestia? De acuerdo a un libro del que yo les he hablado muchas veces en el programa, la bestia de la que habla el Apocalipsis, de la que hablan tantos textos tenidos como anunciantes de los últimos tiempos, no sería un personaje necesariamente, no sería pues alguien que aparece, que es prácticamente un demonio encarnado, sino que haría referencia a lo peor del ser humano, a ese factor instintivo que cuando no lo educamos, no lo domamos, no lo tenemos a raya, pues verdaderamente nos convierte en depredadores de los demás seres humanos. Nos instala una visión en la que solo nos importa lo que nosotros o lo que convenga a nuestros intereses, y deshumanizamos a lo que se vea como una competencia o como un estorbo. Esto se ve en la guerra. La bestia, por ponerla de ese modo, ahorita está mostrando sus colmillos en el mundo. Y justamente lo menciono porque en estos momentos esto se está emitiendo en vivo en Radio Los Andes la noche del domingo, además domingo de Corpus Christi, dicho sea de paso, para los que sean católicos, 22 de junio del 2025, en Radio Arequipa va a salir seguramente el día de mañana 23, así que hasta este momento han ocurrido varias cosas. Una escalada de conflictos que, recapitulando, claro, alguien podría decir viene de estos últimos años, o incluso lo pueden retrotraer a la década del 40, cuando existía el mandato británico de Palestina, ocurre todo este asunto contra los judíos y otras minorías en la Segunda Guerra Mundial, y entonces se proponen crear un hogar nacional judío, ¿no? Una patria para ellos, y entre muchas opciones, que por ejemplo que si se les creaba un estado en Siberia, en Madagascar, en Guyana, en parte de Estados Unidos, en una parte de Alemania, surge la idea de que pudieran regresar a lo que por tradición consideraban su tierra ancestral, es decir, lo que ahora es el Estado de Israel, obviando que ahí
existían ya poblaciones asentadas, posiblemente desde los tiempos también en los que estaban los israelitas bíblicos, o que incluso podían ser descendientes ya cristianizados o ya islamizados de esos antiguos judíos. Entonces se obvió esto y las Naciones Unidas simplemente dijeron, bueno, se va a constituir el Estado de Israel, y desde ahí han venido los choques hasta ahora en ese rincón del mundo. Por supuesto, en otras partes de la esfera, o mejor dicho, del esferoide terrestre, hay otros conflictos que están en activo. Por eso se dice que en realidad las guerras mundiales nunca han terminado, han continuado, pero con distintos focos. Ahora, como ya no ocurren en la vieja Europa, de pronto la prensa no los toma tan en cuenta. Han tomado un poquito en cuenta, sí, el conflicto, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, porque toca a las puertas de Europa, es en realidad Europa del Este, ¿no? De ahí se han olvidado, apareció lo de Israel y Palestina, pero en realidad ahorita hay guerra en República Centroafricana, en distintas partes del mundo. Eso no debemos olvidarlo. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos que estos asuntos tienen un origen muy anterior, no solamente en el tiempo, sino en la propia naturaleza del ser humano. En el caso de Israel, uno puede leer, uno puede enterarse, a veces lamentablemente en el propio entorno inclusive, que muchos se han polarizado. Están los que creen que esto es un partido de fútbol, cuando en realidad es una guerra que está cobrando vidas. Unos dicen yo soy team Israel, otros yo soy team Palestina. Pero ¿qué es esto? ¿Qué trivialización tan cruel? Y cuando tú les preguntas a la mayoría, me atrevería a decir, de los que están a favor de Israel y que ellos son los que deben vencer en esta guerra, que en realidad cobra muchísimas más víctimas inocentes que de repente que a los verdaderos causantes, y te dicen, bueno, esto se basa en el Antiguo Testamento porque su pastor cobra diezmo, sionista, no sé, le ha metido en la cabeza que 1 o 2 versículos del Antiguo Testamento en los que se muestra a ese supuesto Dios, Yahvé o Jehová o YHWH, como ustedes lo quieran decir, sediento de sangre, cruel, autoriza, ¿no?, que a los israelitas pues pueden entrar en la tierra de Canaán y hacer todo lo que quieran con tal de instalarse ahí, porque supuestamente Dios se los estaba dando, arrasando, y esto no lo estoy inventando, está en el Antiguo Testamento, está en la Biblia, ¿no?, con pueblos que ya estaban ahí instalados previamente y que su único pecado, nunca mejor dicho, era que pues estaban en esa tierra que supuestamente algún Dios se la dio al pueblo que llegó después. Esto, ok, se puede entender como historia universal, en caso haya sido cierto, se puede tomar hasta desde un punto de vista religioso, pero cuando ya cobra matices de ponerse a favor de unos y en un clima de guerra, y tú le dices, oye, pero ¿qué opinas de lo que está haciendo el Estado de Israel actual contra los palestinos? O ahora ha agrandado la guerra porque con la excusa de que solo ellos pueden tener ojivas nucleares, solo ellos pueden tener en la región de producción de armas nucleares, entonces no quieren dejar que Irán las tenga, porque Irán hasta ahora no se ha comprobado que tenga ninguna ya hecha, mientras que Israel tiene, si no me equivoco, 90 ojivas nucleares. Entonces le envían una andanada de misiles a Irán, produciendo obviamente que Irán también les envíe la respuesta en base a misiles. Y con esto, obviamente, y es cierto, en el caso de Irán ha atacado principalmente objetivos civiles, es decir, las bajas han sido civiles. En el caso de Israel contra Irán también ha habido, aunque bueno, Netanyahu, con una mente fría y cruel, dice que lo suyo es una operación quirúrgica, ¿no?, como si se estuviera hablando de extirpar un tumor, pero en ese tránsito de cosas también eliminan, cortan de la vida a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que al final Israel ha terminado haciendo con esto que la guerra escale a más, y lo último que se sabe en el momento que yo estoy ahora grabando esto es que también Estados Unidos ha entrado a la guerra, defendiendo a su aliado Israel, y entre otras cosas ha dado pie a que se compruebe
algunos de estos elementos de los que antes se hablaba solo a modo de teoría de la conspiración, cuando se dice que no todas las armas que existen por parte de las grandes potencias son exhibidas como tales, ¿no? Como por ejemplo cuando hay estos desfiles de fiestas patrias donde muestran los tanques, donde muestran los aviones y los helicópteros, hay mucho, digamos, lo que es verdaderamente vital y terrible que se esconde hasta que llegue el momento en el que algún loco está en el poder y decide que esto se utilice para aniquilar al enemigo o para meterle miedo. Entonces es lo que ha ocurrido, porque de pronto Estados Unidos lo que envía pues es unos aviones que resulta que tienen tal potencia en sus armas que tienen la capacidad de destruir incluso los refugios, los búnkers, diría alguien, mejor establecidos. Esto es un peligro por la sencilla razón de que se asume que en muchos estados, cuando hay un clima de guerra ya que está acabando con muchas vidas, quienes se van a refugiar ahí no son únicamente militares o las grandes élites, sino también población civil, o ante desastres como pueden ser terremotos y otros también se van a ir a refugiar ahí. Pero Estados Unidos no quiere dejar títere con cabeza, no quiere dejar persona con cabeza si lo percibe como enemigo, y entonces también tienen ahora el potencial de destruir, de que no haya, si ellos lo desean, sobrevivientes ni en la cueva más remota. Esto es terrible y esta es una lectura que no todos están haciendo. Y cuando vuelvo a los orígenes, que es lo que estoy mencionando de inicio, los orígenes de cómo es que estas cosas se dan, resulta que, por ejemplo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, primero que nada que él lo eligieron, entre otras cosas, porque él se ponía como el diferente en comparación a Barack Obama o a Biden, a su antecesor inmediato en el gobierno, diciendo que ellos o habían comenzado guerras o habían provocado otras, y sin embargo que él en su primer gobierno no había hecho eso con ninguna, al contrario, había propiciado la paz, y que en este segundo gobierno, si él lo tenía, que al final lo está teniendo, no iba a tener pues una mentalidad de llevar, digamos, el terror en nombre de la libertad con Estados Unidos y otras partes del mundo, y se ve que está siendo incluso peor que lo anterior. Y ahora sí, porque me estoy abriendo demasiado, cuando voy a que esto tiene que ver con los orígenes a veces de muchos problemas humanos, es que al igual que en el caso de Israel, Estados Unidos y sobre todo Donald Trump también lo hace por una cuestión de creencias, porque aunque ahora muchos nos quieran hacer ver desde el occidente laico que el asunto de la religión, que el asunto de la ideología no pesa en las decisiones humanas y que no pesa tampoco en, digamos, las problemáticas entre estados, todo lo quieren disminuir, lo quieren dejar en que simplemente son factores económicos, factores geopolíticos, pero no, en realidad en el fondo de muchos de los problemas que nos aquejan en el día a día y también a nivel internacional, no solo en lo micro, sino también en lo macro, están temas que tienen que ver desde siempre, desde la noche de los tiempos, en creencias religiosas, muchas veces fanáticas, ¿no? En el sentido de deshumanizar al otro, porque tú tienes la verdad única y verdadera, valga la redundancia, el otro está equivocado y por ende es un obstáculo para que esa verdad llegue a otros más, o porque, como lo que dije al inicio, consideras que un dios o alguna entidad superior te ha dado a ti potestad por ser creyente en su mensaje de hacer lo que quieras con el mundo. Entonces esto lo tiene Estados Unidos, que considera que tiene alguna especie de destino manifiesto por el hecho de que pues ahí llegaron y distintos cristianos, sobre todo protestantes, y que se edificó bajo sus principios. Entonces tienen este tema de que son la tierra de la libertad y que va a llevar freedom todo el mundo. Y bueno, en el caso de Israel es por el tema bíblico, pero también hay que tener en cuenta que en el caso de Irán, en el caso de distintas, no solo gobiernos, sino organizaciones terroristas como el caso de Hamas o Hezbollah, son de origen en sus acciones religiosos. O sea, ellos también deshumanizan a los demás. Ellos ven a los judíos, muchas veces también a los cristianos, en general a todo el que no sea de su corriente religiosa, como un infiel, es decir, un ciudadano o un ser humano de segunda, y en el peor de los casos como un impedimento o como que tienen el mandato de o convertirlos o erradicarlos. Se ha visto ahora justamente porque en Siria, hace tan solo unas horas, en la Siria que supuestamente nos vendieron, que con este nuevo gobierno, que una vez que cayera el terrible Bashar al-Assad, que está encabezado por
un tipo que ha sido afiliado a Al Qaeda, es decir, que ha sido un terrorista islámico, ¿no? Nos ha querido vender a este hombre poniéndole un ternito y recortándole un poco la barba como si fuera todo un demócrata, y en realidad ya está mostrando los dientes desde casi que llegó al poder en Siria. Empezaron nuevamente, mejor dicho, recrudecieron porque nunca estuvieron ausentes los ataques hacia las minorías, como los alawitas, como los cristianos, como los drusos, los yazidíes y otros en Siria. Y ahora, como digo, hace tan solo unas horas se ha inmolado un guerrillero musulmán en una iglesia cristiana. Dicho sea de paso, el cristianismo es mucho más antiguo que el Islam en Medio Oriente y en el mundo, por último. Y pues ocurre esto, ¿no? Hay muertes que lamentar, hay patrimonio afectado, hay todas estas cosas, y el origen es religioso. Por más que, como digo, sobre todo los progres, que curiosamente actúan también desde la ideología, porque para ellos la ideología progres como su nueva religión, niegan estos factores, ¿no? Al menos cuando los que cometen los actos son o musulmanes o judíos o hinduistas. En cambio, si los comete un cristiano, ahí sí, pues fue por motivación religiosa. Bueno, eso es el doble rasero. Entonces hay todo esto, y lo último que ha hecho Irán es el asunto de amenazar con una respuesta. Algunos decían, bueno, esta respuesta contra Estados Unidos, qué terrible, seguramente será pues algún tipo de ataque militar o algo así, pero al parecer ya, y como digo, estamos en la noche del 22 de junio, domingo, no sé cuándo esto se emite en Arequipa, de repente el día de mañana la figura habrá cambiado, que lo que se va a hacer es intentar bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué es el estrecho de Hormuz? Bueno, amigos, si usted agarra su atlas preferido o lo busca en la aplicación que usted quiera, va a encontrar que es un paso, el único paso en realidad que hay entre el Golfo Pérsico y Mar Abierto, que sería el Océano Índico. Y tienen por un lado a Persia, a Irán, y por el otro a los Emiratos Árabes Unidos y a Omán. De estos tres, ¿quién tiene el mayor poderío militar? Definitivamente Irán. Y lo que han dicho es eso, que van a cerrar el estrecho de Hormuz, con lo cual se afectaría alrededor del 20%, si no es más, de todo el tránsito de lo que mueve las economías en gran medida, ¿no? Por más que nos hablen de las economías limpias y todo esto, sigue moviéndose el petróleo. Entonces, por ahí sale buena parte de lo que se produce pues en las naciones del Golfo Pérsico, en la península arábiga, así que sería asestarle un duro mazazo a la economía, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero, porque ya sea porque efectivamente provoca un encarecimiento, o si no, sería la excusa perfecta para los que les gusta especular. Dirían, bueno, es que hay esta dificultad que produce que no pueda haber un buen abastecimiento de petróleo o de sus derivados, entonces vamos a subir los precios. Esto también puede ocurrir. Entonces ese es el golpe que podría dar, sin descartar por supuesto el de tipo militar, Irán en siguientes horas. Ahora, ese es el tema. Pero cuando yo hablé también nuevamente de llegar a los orígenes de todo este tipo de asuntos, les voy a contar una anécdota, ¿ya? Algo que me pasó hace tan solo unas horas. Y puede parecer trivial, y muy probablemente sea efectivamente trivial lo que les voy a contar en comparación con los hechos del mundo. Pero si lo cuento es porque considero que es un buen ejemplo de cómo opera la mente humana, creando problemas donde no los hay. Resulta pues que yo me encontraba en un lugar al sur de Lima. Entro a una tienda, la señora tenía cara de estar muy estresada, la señora que atendía, y entonces pues realizo unas compras y pago con un billete. La señora mira con desconfianza, el billete era totalmente legal, no era un billete falso, y me dice, no te voy a recibir este billete, me lo lanza con desprecio. Entonces yo le digo, señora, ¿qué problema hay con el billete? Me dice que es muy nuevo. Entonces yo le digo, pero señora, todos los billetes son nuevos cuando recién salen del banco, después ya se agrietan. La tía se puso bastante grosera, me pareció una tontería. Usted se imagina si yo no hubiera desactivado esa discusión y le hubiera respondido, nos hubiéramos puesto de tú a tú, eso se podía armar ahí un escándalo, podían decir que es un hecho de falta de respeto o tantas cosas. Entonces
Bueno, ahí lo dejé, no compré nada y me retiré. Pero se imaginan, el ser humano es tan tonto a veces, no sé qué otra palabra utilizar, que hace problemas hasta por eso. Ahora ustedes extrapolen esto a los locos que gobiernan el mundo, que a veces porque se levantaron en un día en el que se sintieron paranoicos de que los van a atacar de otro país y todo, como en el caso digo, de Estados Unidos o de Israel ahora, dicen yo voy a atacar primero, voy a desactivar a eso, y generan más bien lo que supuestamente estaban intentando detener, una escalada de tipo militar, que en este caso puede ser incluso de tipo global. Ahora sí, volviendo a este escenario, muchas personas lo están tomando como, y es lo que siempre ocurre, cuando las cosas parecen ir aún peor de lo común en el planeta, como si fuera el asunto del cumplimiento de alguna supuesta profecía. Entonces se está hablando de que ya llega el fin, unos le llaman el fin del sistema de cosas, otros le llaman el fin del mundo, son matices. Ahora, a mí me recuerda, disculpen que a veces sea un tanto autorreferente, me recuerda pues cuando yo era niño en los 90s y había uno de esos programas que ahora me imagino serán los media, ya no existirán, en los que se hablaba de las supuestas profecías de Nostradamus. Digo supuestas no porque no crea que estas existan, sino por el enfoque que le dan. Entonces, mencionaban que supuestamente Nostradamus había mencionado en una de sus cuartetas que habría un enfrentamiento entre, bueno, en ese tiempo no se hablaba de Occidente, se hablaba de la cristiandad, se hablaba, en fin, ¿no?, de países concretos, con una especie de gobernante, un príncipe, un rey de Oriente, obviamente, con turbante. Entonces, aunque yo vi este programa, de origen estadounidense, si no me equivoco, ya en los 90s, se especulaba justamente con Persia, se especulaba con Irán, es curioso. Entonces, algunos, no sé si es que recuerdan ese programa, pero en todo caso, por interpretaciones de estas profecías bíblicas o profecías de Nostradamus o de tantos otros que afirman ser o haber sido videntes, entonces dicen, bueno, yo creo que este ya es el cumplimiento del fin, y te hablan de Babilonia, porque Babilonia pues es el actual Irak, que está al lado de Persia, dirán, bueno, yo creo, amigos, que lo que tenga que pasar va a ocurrir. Nosotros no tenemos el control del mundo, pero sí tenemos el control de nuestro mundo en sentido más restringido. Pero que sea más restringido no quiere decir que sea menos importante. Nosotros podemos, y aunque suene cliché, es así, empezar a generar un efecto bola de nieve positivo si realizamos los cambios por una cultura de paz, para lo que les conté el ejemplo, ¿no?, de desactivar un conflicto en ciernes, quizás cediendo un poco, quizás teniendo una palabra asertiva, quizás simplemente callando y retirándose, ofreciendo un consejo o una sonrisa, podemos desactivar pequeños conflictos. Y si esto se vuelve una costumbre, si es observado por otros, si se empieza a replicar, puede abrir paso a un cambio de mentalidad, que no es que con esto vamos a entrar a una nueva era de luz y vida, pero en algún momento, quizá ninguno de los que están escuchando esto ni yo lo lleguemos a ver, pero nuestros descendientes puedan vivir en un mundo más normal, menos enfermo y menos amante de la bestia interior, como les digo, que hay que domar, de la que produce las guerras. Entonces, estos pequeños cambios parten desde nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos como seres humanos, independientemente del lugar que nos haya tocado o que hayamos logrado alcanzar en nuestras respectivas sociedades. Así que estos son los asuntos que están ocurriendo en estos momentos en el mundo, y mi reflexión sería que nosotros podemos hacer cambios porque son asuntos que exteriormente corresponden a asuntos geopolíticos, a intereses económicos, pero que parten de los factores más internos del ser humano, como son nuestras creencias y nuestra facilidad de fanatizarnos con ellas, y en consecuencia de ver al otro como el equivocado, el subhumano, etcétera. Como también estaba leyendo una noticia, ¿no?, de tantas que hay en internet, pero esta sí parece ser certera, de que hay unas declaraciones de unos ex combatientes, unos ex militares, o sea, militares ya retirados del Estado de Israel, que afirmaban que muchos, cuando ven a los palestinos, no los ven como una nación de igual a igual, o por último, una autonomía o lo que sea, un grupo humano que está reclamando algo, ya sea justo, ya sea injusto, sino directamente que no los consideran en pie de igualdad como otros seres humanos. Esto es gravísimo,
Y esto justamente viene del asunto de que alguien pueda considerar que su pueblo es elegido y por ende los demás son no elegidos. Y no lo digo únicamente respecto a Israel, esto también lo consideraban, por ejemplo, y hasta ahora muchos fanáticos en Estados Unidos, ¿no? Que su país es especial, grande y único. También pasa en Rusia, también pasa entre los musulmanes, que consideran que pues los infieles, los otros, pues o tienen que convertirse, o tienen que pagar tributo, o tienen que desaparecer. Y en las etapas más fanáticas del cristianismo también ocurrió asuntos como por ejemplo la quema de personas, que nunca fue generalizada, como nos quiere hacer ver Hollywood y la leyenda negra, pero sí existió. Aquí en el Perú existió la extirpación de idolatrías, ¿no? Arrasar con elementos culturales de otros, imponerles una religión porque se consideraba que no tenían derecho a existir, porque eran los equivocados. Y si bien yo estoy en contra del asunto de la leyenda negra, antihispánica o cualquier leyenda negra, tampoco podemos negar que sí hubo mucho fanático que consideraba que lo suyo era lo único que debía existir y el resto tenía que o sumarse a ello o desaparecer. Eso ocurrió incluso aquí, así que toda religión, toda ideología, como ocurrió también con el ateísmo, comunismo, hace no tantas décadas, en épocas de la Unión Soviética y otros, ellos también consideraban que aquel que era contrarrevolucionario, aquel al que veían que quería mantener, ya sea con acciones o hasta en el propio pensamiento y las palabras del antiguo régimen, pues era un reaccionario que tenía que ser eliminado. O sea, como digo, cualquier religión humana, cualquier corriente de pensamiento, cualquier filosofía tiene el potencial, desgraciadamente, para radicalizarse. Y ya que esto forma parte, por lo visto, de nosotros, pues de nosotros también tiene que partir la solución atacando ese origen, aunque ahora se le quiera dejar de lado. Y esto viene incluso ya desde los animales. O sea, los animales se ve, tienen el factor territorial. Todo el que tenga un animalito en casa o los que conviven más con la naturaleza saben que tienen ese factor, pero eso no es una excusa. En estos tiempos muchos quieren legalizar determinadas conductas o por lo menos que sean toleradas, en algunos casos incluso promovidas, porque supuestamente tal o cual cosa también ocurre en la naturaleza. Pero nos olvidamos que los seres humanos tenemos el factor pensante, el factor del discernimiento, de poder establecer que tal cosa conviene o no conviene, es buena o es mala, aunque ahora nos quieren decir que todo es un constructo, que todo es un continuo, que es un amplio espectro, y no solamente en el tema del bien y el mal, en muchísimas cosas, pero ese también es otro tema. Así que pues eso, amigos, tenemos una gran tarea como humanidad. Ahora también, como les mencionaba, 22 de junio se está celebrando el Corpus Christi. Asimismo también han celebrado y continúan por ahí las distintas manifestaciones culturales, por ejemplo en el hemisferio norte de lo que sería el solsticio de verano. Los envidios están en etapa cálida, o en el hemisferio sur el solsticio de invierno. Esto es conocidísimo, por ejemplo, en nuestro país, cuando en el Cusco se lleva a cabo el Inti Raymi, que también, con ese nombre o con otros, es replicado en distintos puntos de lo que fue el antiguo Tahuantinsuyo. En unos días, por ejemplo, va a haber uno, me estaban pasando la voz en una huaca, en realidad un sitio arqueológico del periodo Inca, aquí en la conurbación Lima-Callao, y así hay en muchos lugares. Estaba viendo fotos muy bonitas que mantienen esta tradición, pero en el hemisferio norte, que muchas veces se nos presenta como que ya estas cosas han sido dejadas de lado, en nombre de una malentendida modernidad, pues resulta que también hay distintas formas de vivir lo que ellos le llaman la noche de San Juan, muy relacionada al elemento del fuego, incluso con tintes esotéricos, nueva eras, y otros que lo preservan de una manera más cercana a la intención original. Obviamente hay gente que sí, que asume el neopaganismo, otros incluso con óptica cristiana. Por eso San Juan, en la selva peruana, en la Amazonía, es curioso que también se celebra el día de San Juan, claro, con otra óptica, con otras prácticas. También el Corpus Christi, yo lo he podido vivir estos años que estoy viviendo en la Amazonía con otro tinte, de otras maneras, pero es muy curioso, muy curioso este cruce de fechas. Ahora, respecto a Corpus Christi, yo les cuento algo de hoy día, de ahorita mismo, y de repente algunas de las carreteras que conducen al lugar que les voy a contar pueden estar sintonizando la radio, en el caso de Radio Los Andes, porque los 99.5 se escuchan en no solamente Lima Sur,
como tal, sino también incluso más allá en Chilca, en los caminos que conducen ya hacia la Ruta Mala, por ahí yo lo he comprobado. Muy bien, resulta que estuve en Calango. Fui a Calango después de mucho tiempo, ahí hay un sitio arqueológico, bueno, claro, es una roca con petrograbados muy cercana a la Plaza de Armas, que es conocida como justamente la Piedra de Calango o la Joya Ursayana. Estoy ahí, estaba cerrada lamentablemente, sin embargo, con la cámara pues logré captar unas buenas imágenes, contar algunas cositas. También hay un video anterior sobre esto, que lo hice con el periodista Erasmo Quispe Francia, que es de Calango, ¿no? Años atrás, que está en Misterio Infinito, pero en YouTube, pero ahora lo volví a relatar con mejor calidad de imagen, y ahí está la Oyursayana, que pues tuvo un papel protagónico como centro de ritos, como centro de la espiritualidad prehispánica, por lo menos en buena parte de ese valle del río Mala, donde está situado Calango. Dicen que fue uno de esos focos donde les resultó a los extirpadores de idolatrías más difícil combatir la religión antigua o la espiritualidad antigua e instalar el cristianismo católico. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Conecta con lo anterior, hablando de intolerancia y todo el asunto de los extirpadores de idolatrías. Y es una roca bastante curiosa. No es la única que tiene petroglifos o petrograbados en el Valle del Río Mala, hay otras en sitios como Retama y varios otros más que también hay videos en el canal de YouTube de años atrás, pero las grafías que muestra, y digo grafía con toda intención, tienen pinta de ser incluso algún tipo de quizá escritura antigua, escritura perdida, ya no se ve tanto como antes, hay también por ahí espirales, antes se veía más porque cuando llegan los extirpadores de idolatrías intentan borrar todo, no lo pueden hacer, en su afán de instaurar únicamente el catolicismo. Y bueno, en el recinto que han creado en años recientes para poder cuidar esta roca, hay plasmadas imágenes de las leyendas, los mitos que se recogen sobre el porqué de esa roca ahí en un punto tan solitaria y no rodeada de otras rocas. Hay una que es muy interesante, hay una imagen que hayan puesto en la pared que representa a una pareja como rodeada por el universo, ¿no? O sea, en medio de la inmensidad, con unas estrellas en la parte alta, y esta pareja teniendo cópula, teniendo unión carnal encima de la roca y con una especie como de rayo o de camino que llega desde lo alto. Esto es porque al parecer allá había este antiguo mito, bueno, esa antigua leyenda de que esa piedra sería sagrada porque había llegado desde el cosmos, desde el universo, desde el cielo, ustedes ya lo pueden interpretar como quieran, justamente una pareja, varón y mujer, que ahí habría procreado a la humanidad. Imagínense ustedes, como digo, esto se puede interpretar de muchas maneras. Posteriormente, para recordar el hecho, es que de alguna manera pues empiezan a desarrollar un culto alrededor y a hacer estas grafías e incluso un grabado con forma de feto, ¿no? Para conmemorar el hecho. Cuando llegan los españoles y ven las grafías, las dibujan antes de intentar destruirlas, por supuesto, y mencionan que les recordaba la escritura hebrea y empiezan entonces a decir, bueno, quizá es que por aquí han venido los antiguos patriarcas de los que habla el Antiguo Testamento, o quizá incluso algún apóstol, y en esa roca también hay, aunque ahora ya no se ve tanto como antes, una especie como de huella, que, o sea, parece que alguien puso, como ocurre en otras rocas alrededor del mundo, el pie y quedó ahí grabado. Entonces los españoles lo que decían es que seguramente se trata de algún santo que ha venido, no sabemos si físicamente o espiritualmente, y con todo su poder emanado de Dios, puso ahí el pie y quedó grabado. No recuerdo exactamente de qué santo lo decían, si era acaso San Bartolomé, Santo Tomás u otro, pero también hay esto. Entonces, es un lugar que ha sido tenido durante cientos, quizá miles de años, como el recordatorio de un hecho sobrenatural o de un hecho incluso que se puede tomar como venido de fuera de nuestro mundo. Y es curioso porque en línea recta y a no muchos metros se encuentra pues la iglesia de Calango. ¿Y por qué menciono el Corpus Christi en relación a esto? Porque yo llegué y de pronto estaba ya para finalizar la procesión de Corpus Christi, el sacerdote llevando pues la custodia que tiene la hostia consagrada, que también es otro tema. En algún momento, y de hecho ya se ha hecho en algún programa anterior, existen los milagros eucarísticos, hay mucho que hablar de este asunto de milagros asociados a las religiones, en este caso al catolicismo. Pero bueno, estaba ahí y
estaban pasando a la iglesia de Calango. Entonces, yo también respetuosamente estuve en la misa y al final quise que alguien me pudiera tomar una fotografía con el altar principal. Y se da el hecho pues que una señora me dice muy amablemente: ya yo te tomo la foto, pero mira, ahí está el sacerdote, ¿no te quieres tomar la foto con él? Bueno, me agarró frío, al final tengo mi foto y aparezco con el sacerdote, por más que no lo conozco al señor, ¿no? Yo creo que tengo cara de estar un tanto avergonzado, o sea, por la vergüenza, en el sentido de que dirá: ¿quién es este señor que me pide fotos sin conocerme? Pero fueron muy amables y el sacerdote justamente me dice: ¿por qué no va detrás del altar? Hay unas escaleras, puede usted subir. Y fue algo muy muy interesante, porque tienes una perspectiva del templo mirándolo desde detrás de la imagen principal, la patrona del lugar, que es la Virgen de la Candelaria. Candelaria tiene que ver con fuego, estamos hablando, bueno, en fin, también eso daría para otros temas, ¿no? Que asimismo es también venerada, no solo como nos viene a la mente en la zona de Puno y del Altiplano, sino en los cercanos distritos de Chilca, que siempre la menciono, tengo mucho cariño, y un saludo a los que puedan estar escuchando por allá. De hecho, alguien me dejó un comentario de tantos en el canal de YouTube diciendo que me había visto en Chilca, me encontró cuando estaba comiendo, imagínense ustedes, o sea, bueno, en fin, un gran saludo a Chilca, ¿no? Y también de Mala. Se dice que en fines de enero de cada año y sobre todo inicios de febrero llega una peregrinación a través de antiguos caminos por los cerros del valle del río Mala, y llegan hasta Calango para rendir culto, para rendir veneración a la imagen de la Virgen de la Candelaria. Pero la señora me contó algo bien interesante. Me dijo: la imagen que sale en procesión no es esa que está en el altar principal, que usted ha estado detrás, que ha tomado foto de ahí, sino la que está en el altar lateral, porque existe, de hecho ahí me lo habían contado hace mucho tiempo y lo había olvidado, hoy refresqué la memoria. Existe la idea de que existió también, valga la redundancia, de que se dio, mejor dicho, un milagro relacionado a la talla de la Virgen hace muchos siglos atrás, ¿no? Que al parecer esta imagen apareció en un lugar de esa ruta entre los cerros, entre Chilca, Mala y Calango, y que cuando la quisieron llevar a algunos de esos distritos de Chilca o de Mala, la imagen desaparecía y volvía a aparecer en el camino, y que cuando ya la llevan a Calango es como que la imagen quería quedarse ahí. Entonces la señora me dijo: esta imagen no se puede sacar de acá, porque si es que algún día se saca pueden caer unas lluvias torrenciales, puede haber un cataclismo, porque la Virgen se va a molestar. Bueno, me pareció súper interesante como hay todo esto, el antiguo lugar de poder, el antiguo lugar de culto, centro de la espiritualidad, desde tiempos prehispánicos, y por lo visto hasta entrado el periodo español para la población local, era la Piedra de Calango, que está en línea recta, no muy lejos de el nuevo centro del culto católico creado por los españoles, que es la iglesia matriz de Calango. Entonces, con estas cosas tan interesantes, y ahí uno va por una callecita y puede llegar hasta el río Mala con sus aguas limpias, donde hasta ahora pueden, como hasta hace quizás 100 años se podía hacer en el río Rímac, en el caso de Lima, pescar camarones, y si atraviesas a la otra orilla puedes ver claramente que en los cerritos hay justamente antiguos caminos de peregrinación, muy probablemente, y restos de construcciones, algunas con las típicas hornacinas del periodo inca, y eso es lo que le llaman el antiguo Calango, que habría sido abandonado para construir el nuevo Calango ya como cabecera distrital actualmente en su emplazamiento que hoy conocemos. Entonces es algo bastante interesante. Eso ha sido el día de hoy. El día de ayer, y este video sí ya está subido en estos momentos en Misterio Infinito Perú en YouTube, estuve pues en Chilca también, y pude después de muchos años realizar un recorrido nocturno por el cementerio Cristo Yacente. Así que le envío un saludo al señor Segundo Caicho, que es uno de los guardianes de ese lugar. Entonces me dejó entrar, me hizo un recorrido breve pero muy interesante, y a mí me gustó su sinceridad, porque a veces cuando uno va a uno de estos espacios
las personas, ya sea porque verdaderamente lo creen o por hacerte la visita más bonita e interesante, te dicen, aunque no los hayan tenido, que han pasado por sucesos paranormales, por cosas misteriosas, por asuntos bastante inexplicables o inexplicados. Pero el señor Segundo fue totalmente sincero, dijo que llevaba ya algo más de 3 años laborando ahí, pero que nunca había presenciado un suceso paranormal y nada que no pudiera explicar. Eso sí, que a veces cuando hacía su recorrido nocturno con algún perrito, había notado que los animales en determinados puntos se sentían inquietos y empezaban a gruñir, a ladrar, es decir, como que podían ver algo que él no observaba. Y también me contó que hay un sitio ahí, la cruz central, la cruz principal, donde dicho sea de paso, hay gran cantidad de efigies en el piso, algunas rotas, hay una imagen incluso de San Martín de Porres que tiene la cabeza quebrada. Entonces dicen que eso es porque hay personas que cuando tienen sus efigies ya muy antiguas, de santos, de Cristo, de vírgenes en sus casas, como se les da un carácter sagrado, para no botarlas a la basura, las dejan ahí en la cruz central del cementerio. Entonces dice que también ese lugar es un sitio que se considera como particularmente sagrado. Me contó una cosa alucinante, porque ustedes pueden ir a Misterio Infinito Perú y pueden escucharlo de la voz del propio señor Segundo que lo cuenta, que en algunas ocasiones, en plena madrugada, a 12 de la noche, se había topado con toda una escena, personas que pues estaban siendo parte de un ritual, vamos a decir así, de sacarles del espíritu, el espíritu maligno, alguien diría un cuasi exorcismo, ¿no? O sea, eran personas que se asumía que habían sido atacadas por un mal espíritu, y entonces imaginamos una especie de chamán, de persona espiritual. Lo que hacía era rezarle mientras esta persona estaba pues cubierta por un manto blanco, echada, y empezar a azotarle para que salga ese bicho malo, que salga ese espíritu negativo que estaría dentro de él, y al parecer después ya salían más calmados porque se había alejado a esta entidad negativa. Nosotros sabemos que en distintos cementerios, pues, de manera a veces no autorizada, en medio de la noche, nos faltan los conocidos como brujos maleros, ¿no? Que se internan, van a determinados lugares, dejan, entierran sus trabajos, como les llaman, en determinadas noches, ya sea la medianoche del martes o del viernes o del otro día, simbólico para ellos, con la intención de hacerle daño a otros o de conjurar a alguna entidad maligna para su servicio. Entonces, cosas raras ocurren, yo creo que en todo cementerio, al menos de los más tradicionales, y en el caso de aquí pues, es algo así oscuro, pero me resultó muy curioso lo que me contó el señor Segundo. Por ahí vi algunas fotos de una cripta muy bonita, la familia Pascual, según me refería el señor, que años atrás sí podías descender, pero de ahí la han cerrado. Entonces yo pregunté si lo habían cerrado por el mal estado evidente causado por la humedad. Me dijo que sí, pero que también porque a veces ingresaban al cementerio en la noche personas pues que podían estar en estado de ebriedad o no tener hogar, y como era un espacio un tanto más abrigadito, bajaban hasta ahí, ¿no? Esas como graditas, se echaban y salían corriendo, espantados, gritando en medio de la madrugada, porque aseguraban que alguna fuerza o entidad invisible los había atacado, los había botado de ahí, como se tratara, ¿no? de la policía o algo que pues aleja a la gente que está en lugares donde no deben estar. Pero eran estos atacantes invisibles. Al final, pues ya no se puede basar ahí, pero es bastante llamativo, ¿no? Bastante interesante. Entonces esa fue mi visita breve al cementerio Cristo Yacente, de noche, como no lo hacía desde hace mucho tiempo, en Chilca, y como digo, yo los remito a Misterio Infinito Perú en YouTube para que puedan ver un video sobre el particular. Y como digo, a veces el programa queda chiquito, hay mucho de lo que me gustaría comentarles. Y justamente también otra cuestión tiene que ver con los libros, ¿no? Tiene que ver con los libros, y resulta que una conocida cadena de librerías, valga la redundancia, de la ciudad de Lima, había una oferta. Entonces
uno dice, hay que aprovecharla, hay que ver si encontramos algo interesante. Hay un libro que yo quería comprar, o sea, yo iba por ese en particular, que tiene que ver con un tema que lo hemos tratado aquí en el programa en más de una ocasión, generalmente con invitados, y que por circunstancias personales cada vez me resulta más interesante. Es que es una búsqueda personal, y es el tema de las experiencias cercanas a la muerte, o sea, las personas que fallecen declaradas clínicamente muertas y después por distintos procesos vuelven a la vida, pero ellos aseguran que no es que han perdido la conciencia en algún momento, sino que han observado lo que estaba ocurriendo en esos momentos con su cuerpo, los intentos por revivirlos, resucitarlos por parte del personal de salud. También relatan el famoso túnel, entidades que tenían como vías hacia una realidad post-mortem, algunos viven en el cielo, la luz, y todo este tipo de cosas que además trascienden las culturas, porque las referencias cercanas a la muerte por parte de personas cristianas, ateas, incluso otras religiones, se cuentan más o menos lo mismo con algunos matices que se pueden tener en origen cultural, pero dan toda la impresión de que efectivamente después de nuestra vida material hay otra existencia, incluso más maravillosa. Entonces había un libro que hablaba de esto, relatos sobre experiencias cercanas a la muerte, y no encontré ese libro, ¿no? Un montón de gente, y con menos fe, todo hay que decirlo, me compré otros dos. Uno de ellos, con una carátula bastante llamativa, Alienígenas Americanos, de Ortega y Salfate, la historia extraterrestre de nuestro continente. Bueno, como digo, lo compré porque estaba en ofertón, lo compré sin mucha fe, pero no pude parar de leerlo. En sí, podemos entender que este libro, más que establecer hipótesis, intentos de teorías sobre qué son, quiénes son, de dónde vienen, qué pretenden los supuestos extraterrestres, lo que hace es una recopilación de lo que los dos autores consideran son los casos más importantes de presencia de extrañas luces, de extraños objetos, de extrañas entidades tenidas por extraterrestres en el continente americano. Y ahí le viene el título de Alienígenas Americanos. Es cierto y se nota que pues bueno, no sé de dónde es el señor Ortega, pero Salfate sí es chileno. Muchos casos están justamente centrados en el vecino país de Chile, pero también hay alguna mención al Perú en el caso de las líneas de Nazca. También mencionan uno de los misterios clásicos de nuestro continente, como es el asunto del chupacabras. Casos como también los acontecidos en el Valle del Cauca en Colombia, en Barranquilla, en Brasil. Es bastante descriptivo y está muy bien narrado, muy bien contado, por lo cual, ya sea que uno tenga años leyendo sobre estos asuntos, o personas novatas que quieran de repente tener un primer alcance hacia el fenómeno OVNI, hacia este tipo de sucesos que nos fascinan y nos extrañan a partes iguales, yo creo que este libro de Alienígenas Americanos de Ortega y Salfate les va a gustar bastante. No soy de recomendar libros, pero este lo he devorado en la noche y la mañana y me parece que está muy pero que muy bueno. El otro libro que compré es en realidad un clásico que para mí es de cultura general, pero estoy seguro que para muchos representará algo que forma parte de sus propias creencias, para alimentarlas o para conocer más sobre las mismas. Es un texto, como digo, clásico, La Reencarnación, que en realidad es parte de los escritos de Annie Besant. Yo no creo personalmente en la reencarnación desde hace muchos años, y entiendo que hay otras formas alternativas y más coherentes, digamos, más creíbles, más lógicas de enfocar ese asunto, los testimonios de las distintas personas que creen que han tenido atisbos de vidas anteriores o que han sido otro ser humano o incluso animal, vegetal o hasta extraterrestre, porque todo eso hay en otras vidas.
pero igual por un tema de cultura general, por un tema de nutrirse con distintos puntos de vista, que eso también es de lo que forma parte de la tolerancia, que en tiempos como estos eh, nos es tan necesario potenciarla, es que compré este libro, La Reencarnación de Annie Besant. Bueno, ya lo estoy leyendo, eh, como digo, no coincido en esto, así que igual va para la biblioteca, es parte de todo aquello que nosotros, si queremos criticar algún asunto, queremos establecer que nuestra postura es firme y no estar de acuerdo, pues debemos también leer aquello en lo que se sustentan estos puntos de vista que para nosotros no son así. Así que, bueno, está bien, eso es lo que hago. Así que, pues eso sería lo principal que ha ocurrido en estos últimos días, pero también les quería comentar algo que ha estado saliendo justamente en un medio que no esperaba que tratara el tema, en The Economist, que ha sido muchas veces referenciado esta revista, sobre todo en los círculos del misterio y de la conspiración, en canales sobre todo de divulgación, como que podrían en sus portadas estar anunciando futuros acontecimientos generalmente negativos para la humanidad, guerras, pandemias y más. Pero en este caso me sorprendió The Economist porque no hace tanto ha sacado dos artículos que tienen que ver con el asunto del cristianismo. Ya de The Economist hablando de cristianismo. Uno de ellos, por ejemplo, habla del auge del cristianismo en Asia y cómo es que en el occidente secularizado y anticristiano, en realidad, por parte de muchos integrantes de sus élites, por las políticas y las económicas, se quiere hacer creer que el cristianismo está acabado y por extensión que la creencia en Dios o dioses es un asunto casi residual, condenado a desaparecer, pero en realidad la norma, lo principal, no norma en el sentido que te obliga, en algunos países sí, sobre todo en la esfera islámica, pero sino que digamos que lo más común es que la gente crea, a pesar de todo, a pesar del azote ideológico secularista de los últimos siglos, crea en un dios o en dioses o en alguna entidad o fuerza superior, ya sea que lo llamen Dios o como ahora hacen los nuevas eras, lo quieren llamar universo o fuerza vital o de alguna otra manera, y que particularmente el cristianismo se está expandiendo en Asia, en China, en Corea del Sur, ni se diga, en tantos otros lugares. Ese es un artículo que salió en The Economist no hace tanto. El otro, que es más reciente, tiene que ver con algo sorprendente, algo impensado, pero que es así, y es que uno de los hechos más terribles que sacudió al mundo hace 5 años atrás, el tema de 4 o 5 años atrás, el tema de la pandemia de la COVID-19, habría frenado el proceso de secularización, o por lo menos lo habría ralentizado considerablemente el proceso, como digo, de secularización, de abandono del cristianismo y de la creencia en Dios en Occidente. Se muestran unas tablas, unos gráficos en los que se ve cómo la caída del cristianismo y la caída por extensión también de la creencia en Dios y en lo sobrenatural, en lo divino, en los países que se asumen como del primer mundo y principalmente en Europa occidental, más los Estados Unidos, era sostenida incluso en países que se asumen como particularmente religiosos históricamente, como pueden ser Irlanda o Grecia. Y esto estaba así, y cuando hay el corte asunto de la pandemia en 2020-2021, esto se vuelve más lento o incluso en algunos países retrocede. Esto es sorprendente y que nos quiere dar a entender que justamente en esos días de encierro, en esos días de incertidumbre, en esos días de tantas pérdidas, dolor y duelo, pues muchos, estando dentro de casa, decidieron darle una oportunidad al asunto de lo espiritual, al asunto de Dios. Y que si acaso es, como algunos mencionan, que este fue un evento no tan natural, con el que se quiso sembrar la desesperanza en los seres humanos, pues estaría saliendo el tiro por la culata, quienes así lo creyeron, porque podría ser el inicio de un nuevo renacer espiritual para nuestra humanidad y particularmente para el occidente ahora tenido por post-cristiano.
Estos fueron unos datos que a mí me sorprendieron muchísimo, la verdad no lo esperaba, aunque es cierto que en otros momentos históricos sí ha ocurrido eso, que después de una gran crisis se produce un renacer en el asunto de la fertilidad, en el asunto de la creatividad y la inventiva, y también en el asunto de la creencia en Dios o en alguna realidad espiritual que nos trasciende. Al final es el ser humano, como dije al inicio del programa, que dentro de sí tiene la bestia, dentro de sí tiene el instinto destructivo, pero también ahora acabamos el programa con algo positivo y también esa semilla, esa chispa divina que lo invita a buscar al Padre de los cielos, sea cual sea el nombre que le dé o la forma en la que lo entienda. Yo creo que esta es una manera bonita de acabar el programa. Este es Misterios al Anochecer, como digo, estamos ahora en Radio Arequipa Internacional de lunes a domingo, ahora, al final de la noche. En Radio Los Andes 99.5 para toda Lima Sur y su página web, los domingos de 9 a 10 de la noche. En EDN, es la radio del misterio, en distintos horarios en la semana, en Misterio Infinito, pero en YouTube siempre. Suscríbase, amigo, amiga, Misterio Infinito, pero en YouTube. Y por supuesto también estamos subiendo a Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando y a iVoox como Misterios al Anochecer y Radio Podcast. Este ser humano, yo al lado, se llama Fernando Chapi Martínez. Si aún no me conocen, les envío un fuerte abrazo y sobre todo no dejen que el frío, no dejen que lo gris del invierno, si es que están en Lima y alrededores, también ponga gris su alma, ¿no? Ustedes sean luz ahí donde vayan, hagan que la chispa de la divinidad no solo brille para ustedes desde su interior, sino en cada acto, en cada darse al prójimo, también brille para los demás y sean sembradores de la esperanza. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, hasta el siguiente programa, nos estamos escuchando. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.